estas elecciones se renovará la Cámara de Diputados, una de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Está integrada por 500 diputados federales, 300 elegidos por el principio de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Este principio se inscribe en el sistema de pesos y contrapesos para garantizar que las minorías cuenten con voz y voto dentro de los procesos legislativos. Para profundizar en este tema, conversamos con Uquib Espadas Ancona, consejero electoral del INE. La representación proporcional es un sistema de elección que se estableció en México en la reforma electoral de 1977 y que ha estado vigente desde entonces. Ocurre, sin embargo, que sus características son desconocidas de manera amplia y que hay algunas ideas que no necesariamente corresponden con lo que este mecanismo de elección es y cómo funciona. La forma tradicional, por llamarla así, de elegir, es la elección por mayoría relativa. ¿Qué quiere decir esto? En un estado, en un distrito, a nivel del país, se inscriben para competir distintas personas en lo individual, por eso se les llama uninominales, porque es una sola persona. Es un sistema de mayoría relativa, enfatizo lo de relativa, porque para ganar lo que se necesita es tener más votos en relación con los otros contendientes. Se diferencia de la mayoría absoluta, que significa tener más votos del total de los votantes, es decir, más de la mitad de los votos. Entonces, en nuestro sistema, los diputados uninominales se eligen por mayoría relativa. En México tenemos sistemas de voto colectivo que no son de representación proporcional. Por ejemplo, cuando elegimos alcalde, el presidente municipal, no solo elegimos al presidente municipal, sino que elegimos síndicos y regidores, concejales se llaman en algunos lugares. Estos están inscritos en una lista. El ciudadano vota por toda la lista. Esta es una elección plurinominal de mayoría relativa. O sea, se vota por una pluralidad, pero gana el que tiene más que sus contendientes. Y entra una parte del ayuntamiento, la que se elige por mayoría relativa. Esa se elige en bloque, todo o nada. En el caso de la representación proporcional en nuestro país, además de los 300 diputados de mayoría relativa, elegimos 200 diputadas y diputados de representación proporcional. En principio, si un partido saca el 8% de los votos, le corresponde el 8% de esos 200 diputados y diputadas de representación proporcional. El 8% de 200 son 16. Un partido saca el 30% de los votos, le corresponde el 30% de los 200 diputados de representación proporcional. Esa es la forma, el sistema de representación proporcional. ¿Quiénes son? ¿Cómo se vota? Se vota a través de listas. Cada partido registra listas de 40 aspirantes en cada una de las 5 circunscripciones en que está dividido el país. Esta lista plurinominal, en el caso mexicano, se integra con 20 mujeres y 20 hombres que ocupan las posiciones alternadamente, 1-1-1, en un sistema que han llamado de cremallera, y entran de conformidad con la votación. Es decir, si en la circunscripción 2 pues el partido X saca el 10% de los votos, le tocarán 4 diputadas o diputados de la lista de representación proporcional, que serán los 4 primeros que estén registrados. Es decir, y aquí enfrento el primer mito. Dice la leyenda que no votamos por los diputados plurinominales, pero desde luego que sí votamos por los diputados plurinominales. Es contando esos votos
que se sabe qué proporción tiene el partido y cuántos diputados y diputadas van a entrar. En la boleta electoral, al frente de la boleta aparecen los logotipos de los partidos con los nombres de las candidatas y candidatos a las diputaciones. Esos son los uninominales, los que están compitiendo por ese distrito. Al reverso de la boleta hay una lista para cada partido político. Si uno le da la vuelta a la boleta de diputados, se encuentra en este caso van a ser 10 listas de 40 candidatas y candidatos, que son los candidatos de representación proporcional. Cuando uno vota por un partido en esa boleta, uno está emitiendo 2 votos. Uno para la candidata o candidato de mayoría relativa que compite en ese distrito, el distrito donde vive la ciudadana, y que hay varios distritos en el estado. En el caso de diputados es similar, no es exactamente igual, pero es similar, es decir, se vota por una candidata o candidato que compite por el distrito y que va a ganar y va a llegar a la Cámara si tiene más votos que los demás, y al mismo tiempo se está votando por una lista de candidatas y candidatos de representación proporcional, los cuales van a entrar en proporción de la cantidad de votos que ese partido reúna en todos los estados de la circunscripción. ¿Qué significa esto para el elector? Si yo voy a votar y la candidata por la que voté pierde la elección, la de mayoría relativa, bueno, esa candidata no va a llegar. Pero como mi voto es doble, si bien ese voto ya perdió, el voto uninominal ya perdió, el voto de representación proporcional no pierde. El voto de representación proporcional se sigue contando con los votos de los demás estados, y a través de la lista de candidatos, ese voto que yo emití llega transformado en una diputada a la Cámara, independientemente del resultado que haya habido en el distrito. ¿Esto qué quiere decir? No solo los plurinominales sí son votados, sino que además los plurinominales representan, te lo digo con datos de entre 1997 y 2018, los plurinominales representan a aproximadamente, a no menos en realidad, del 90% de los votantes. Es decir, de todos los que vayamos a votar el 6 de junio, si pasa algo parecido a lo de elecciones anteriores, 90 de cada 100 vamos a tener representación en la Cámara, porque nuestro voto va a llegar a través de los diputados y diputadas de representación proporcional. Además, un 40% de nosotros, no se dependerá del distrito, un 40% además hará llegar su voto a través de el diputado o diputada de mayoría relativa que gane en ese distrito. Y esto es un punto muy importante. Con estas elecciones, con las elecciones analizadas en el último cuarto de siglo, en términos generales, te puedo decir que ganan los distritos el 40% de los votantes, pierde en su distrito el 60% de los votantes. ¿Esto qué quiere decir? 60% de las mexicanas y mexicanos que sufragamos solo tenemos representación gracias a la representación proporcional, a los pluris. 6 de cada 10 de nosotros, la única representación que tenemos en las cámaras es la que elegimos a través del sistema de representación proporcional, votando por estas listas que aparecen en la boleta. Lo que veremos a continuación también sucede en las campañas electorales. Con esta sección nos despedimos.